Hola, ¿cómo están? Quisiera compartirles un texto, leerles algo y después charlar un ratito, ¿sí? Un día el cuerpo gritó, de manera contundente, inequívoca, rotunda. Los huesos, los músculos, los nervios, los tendones se unieron en un grito desgarrador y doloroso para frenar todas las formas de negación, de olvido de sí misma, de renuncia, de liviandad, de sinsentido. Ese día, aún sin saber qué era lo que le sucedía a su cuerpo, supo que nada sería igual, que el camino la había encontrado, que el momento de asumirse había llegado, que no podría esconderse del llamado de su espíritu, que no podría escaparse del juego que su alma le proponía para que su ser se manifestara en toda su dimensión, aquí en la tierra. Y el peso de lo ineludible fue demoledor. Rompió todas sus defensas, sus máscaras, sus armaduras, construidas a prueba de todo, menos de sí misma. El momento de la verdad había llegado, y no era una verdad que llegara suave, amable, amorosa. Era una verdad desafiante, rompedora, dolorosa, de alcance inconmensurable, una verdad que rompió todos los diques de contención emocionales, físicos, psicológicos, mentales, una verdad real, profunda, desgarradora. Ese dolor físico fue el inicio de un camino de reconexión a sí misma, con su ser esencial, con su historia y su linaje ancestral, y, a la vez, fue el inicio de un camino de sanación más allá de lo que la medicina propone como salud en un mundo absolutamente enfermo. Por un lado, hizo el recorrido esperado por médicos, especialistas, diagnósticos, sinsentidos del sistema médico. Y por el otro, sabía, a ciencia cierta, que era el momento de enfrentarse a su proceso de restauración interna, de reconexión, de integración con eso que traía desde tiempos lejanos. Lo que había empezado como una tortícolis pasó por diferentes diagnósticos: contractura cervical, problemas en el manguito rotador, falta de irrigación de oxígeno al cerebro, que la llevó a cargar meses con una mochila de oxígeno, por las dudas, hasta llegar a la consulta con el neurólogo y el último diagnóstico. Último, porque fue su última visita a los médicos. El diagnóstico fue fibromialgia y el tratamiento era a base de psicofármacos, de tratamientos para epilépticos. El día de ese diagnóstico, en el taxi de regreso a su casa, buscó en Google, el libro gordo de Petete moderno, el significado de aquella palabra que nunca había escuchado. En ese instante, al leer todo lo que aparece como información, entre comillas, sobre la enfermedad y el decreto de no tiene cura, tomó la decisión de no acudir más a los médicos, de ir por el camino alternativo, de romper con ese decreto de la medicina alopática, científica, cerrada, que mira al paciente por pedazos, separados y ajenos al resto del cuerpo, de sus emociones y de sus vivencias. La habían visto diferentes especialistas, entre comillas también, en distintas porciones del cuerpo humano, peleados entre ellos por la egoica necesidad de tener razón con sus diagnósticos. Y ninguno se había tomado el trabajo de mirarla a la cara, preguntarle cómo estaba, cómo era su vida, qué estaba sintiendo. Nada más que una porción de cuerpo sin alma, sin corazón, sin vida. Y ahí comienza su viaje de exploración, su viaje de reconexión, de integración de todos sus pedazos desparramados por el dolor, el no registro de la medicina, las numerosas expectativas que le generaron cada uno de esos sabiondos que creían saber lo que ella estaba viviendo. Punto. Este texto es parte de mi cuaderno
o mi bitácora, si se quiere, de sanación, de mi recorrido que se inició con este diagnóstico de fibromialgia y que me llevó a transitar el camino de la exploración personal, de ir hacia adentro, de registrar el cuerpo. Quiero hablar de fibromialgia. Aclaro que no soy médica, no soy psiquiatra, no soy psicóloga. Simplemente voy a hablar como paciente. Y desde el lugar de paciente me gustaría llegar a las personas que lo están padeciendo para decirles que no sé si tiene cura o no, pero sí se puede hacer un proceso de restauración, de escucha al cuerpo, de alivio de los síntomas, de recuperar la vida, el gusto por la vida, aunque haya un resto de dolor que queda como un termómetro, si se quiere, emocional que se refleja en el cuerpo. Con la medicina tradicional, alopática, mi experiencia ha sido de un sentimiento de soledad, si se quiere. Se ha perdido esa entrega que tenía el médico allá lejos y hace tiempo, que se interesaba por el paciente, que lo miraba, que le preguntaba por su historia, que tenía en cuenta los otros campos que forman al ser humano más allá del cuerpo físico. No somos un hombro, un codo, una porción de la cabeza que nos duele. No somos un pie. Hay otros cuerpos, energético, emocional, espiritual. Hay otros registros que se ponen en juego cuando aparece algo en el cuerpo. Y como paciente, yo sentí que los médicos no podían ver esa totalidad en mí y solo se ocupaban de esa porción a la cual los estudios no daban nada, porque de hecho no hay estudios, o por lo menos mayormente en los estudios no se ve. Y el tránsito con la medicina alternativa, con los distintos tipos de terapias, me dejó a mí la amarga sensación de que los terapeutas querían interpretar, establecer juicios de valor y saber, entre comillas, con mayúscula, lo que a mí me pasaba. No me escucharon, y eso me pasó con distintas terapias. De hecho, alguien llegó a decirme, a mi parecer, en un ataque de soberbia o de ego, que a mí me seguía doliendo porque no me había tratado con su terapia y con ella, con esa persona. Dudé mucho en hacer este video porque sé que puede generar cierta controversia. No es mi idea confrontar, mi idea es transmitirle a quienes la padecen, a quienes se han cansado de recorrer médicos, terapias, psicoterapias y demás, hacerle llegar un abrazo y un no renuncien, pero tómense el desafío, si se quiere, de indagar en ustedes, de llevar un registro de los momentos en que el dolor se hace más fuerte, más intolerable, porque marcan situaciones, momentos, personas, palabras que hacen ruido en el cuerpo y que detonan o aumentan el foco del dolor. A los que se preguntan si intenté por infinitos caminos, y cada camino que iniciaba me generaba la expectativa, que no lo leí, me lo salteé,
había más para leer, pero no importa, porque lo voy a decir igual. Cada camino que iniciaba, cada tratamiento, cada propuesta desde un lugar, desde la medicina alopática o la medicina holística o alternativa, me generaba un sinfín de expectativas que obviamente se caían a la segunda, tercera sesión y que hacían que el dolor se activara con más intensidad. O sea, era un círculo vicioso. Expectativa, caída de esa expectativa o frustración y el dolor que se incrementaba. A mí me llevó por ciertas certezas internas, y no digo que sea todos los casos igual, pero cuento mi experiencia. En mí había una certeza interna que ese dolor era muy viejo, que tenía que ver con mis vidas anteriores, con mi linaje ancestral, con mi linaje familiar, si se quiere, y me llevó a todo un proceso de trabajo interno. Llegué de la forma que he ido llegando en mi vida a los distintos lugares y personas, desde la parte intuitiva, llegué al camino andino, al camino chamánico, y no es que alguien hizo algo con mi dolor. Hubo alguien que acompañó mi proceso, una guía, una mujer medicina, pero fue todo un proceso y sigue siendo hoy un proceso de indagación personal, de trabajo diario, de escucha al cuerpo en tiempo presente a cada instante, para no volver a caer en esas crisis de dolor agudo. Estuve en momentos de mucha intensidad de dolor, estuve medicada en un periodo muy corto, porque me di cuenta que no tenía control de mi cuerpo, de mis movimientos, perdí el equilibrio, y la verdad lo dejé al tratamiento con medicación, y tomé el compromiso de ocuparme de mí como no había hecho hasta ese momento, y es un compromiso que asumí hace 10 años y que día a día renuevo. De hecho, este video quería hacerlo el domingo, el día de la luna nueva, pero bueno, seguí el sistema, sigo en algunos momentos saboteando, si se quiere, la expresión, y a partir del viernes caí con un proceso, si se quiere, gripal, o sea, sin voz, con temperatura y demás. Y soy consciente que eso tenía que ver con mi decisión de exponerme desde este lugar, de asumirme desde este lugar, y de abrir este espacio para compartir con aquellos que están padeciendo este diagnóstico un camino de esperanza, un camino de transmitir mis propias experiencias, si se quiere, para que no decaigan en el intento de sanar esas partes que gritan en el cuerpo. No es fácil, no hay receta, no hay fórmula. Creo que el gran error de la medicina en general, desde cualquiera de las variantes que se la mire, es establecer que los pacientes son todos iguales, que todos van a responder al tratamiento igual, que hay un tratamiento universal. No lo hay, porque cada uno de nosotros transita las experiencias desde su propia vivencia, desde su linaje familiar, desde su linaje ancestral, desde las experiencias emocionales de la infancia, de la gestación, incluso de su propia subjetividad construida en el andar. Aún siendo miembros de la misma familia, no tenemos la misma subjetividad, la misma manera de leer o de interpretar o de gestionar las situaciones que vivimos.
Entonces me parece que esto de tabular o encasillar a determinado síntoma, determinada terapia. Yo he tenido entredichos incluso con terapeutas, o sea, yo fui a hacerme una sesión de magnetoterapia y le dije a la persona que estaba guiando la sesión que por favor me sacara los magnetos porque yo me había descompensado. Y la persona me decía que no podía hacer. Yo, te estoy diciendo que me estoy descompensada, por favor, retírame los magnetos. Entonces, terapias que le sirven a unos, a otros no. Probé con shiatsu, el masaje japonés, probé con acupuntura, con terapias localizadas del dolor con inyecciones, no sé, infinitas técnicas. No digo que no sirven, digo que a mí no me funcionaron. Y solo lo que hacían era esto, el círculo vicioso de generarme la expectativa, de apostar al proceso, y cuando eso no resultaba, la frustración hacía que el dolor fuera más intenso. En el recorrido andino, chamánico si se quiere, me cuesta usar la palabra chamánico porque está tan maltratada en este momento como muchas otras palabras, como la palabra sanación, linaje ancestral, sanación de distintas índoles. Está tan maltratado que parece que fuera un speech. El camino chamánico es el camino de volver al origen, a la medicina de las abuelas del campo, de la tierra, de los ciclos, de conectar con el cuerpo como recipiente de lo humano que somos, pero un cuerpo que tiene un entramado donde se vinculan lo emocional, lo espiritual, lo sutil, lo intuitivo. Hablo de mí, y creo haberlo dicho en otro video. Creo que es el momento de ser autorreferenciales, pero no por egoico, sino porque no puedo hablar de las experiencias de otro. Puedo hablar de mi recorrido, de mis pequeños pasos en sentirme bien, en mis pequeños procesos de poder respirar sin descompensarme, de poder inspirar profundo sin que eso implique un ataque de dolor. Yo escucho hablar a veces a médicos y a especialistas sobre fibromialgia, y solo el que lo padece tiene la dimensión de lo que significa. Para quienes no lo están atravesando y están escuchando esto, que les pueda servir para cualquier otro proceso de sanación, la fibromialgia es, si se quiere, como referencia se me ocurre, quienes han padecido la culebrilla o el herpes de Zoster, que tampoco por ahí hay dimensión de lo que significa. Yo tuve culebrilla. Sé que algunos lo comparan con la culebrilla en cuanto al dolor. He escuchado también que lo están vinculando a los dolores del COVID. También lo tuve. Y yo puedo decirles que voy a diferenciar en el caso del COVID, el dolor era en las coyunturas de los huesos, en las articulaciones, la sensación de que se desintegraban las coyunturas, que se desarmaban las articulaciones. En el caso de la culebrilla o herpes de Zoster, yo la mejor manera que tengo por ahí de explicarlo cuando alguien me pregunta o tiene dudas de si tiene culebrilla es: imagínate que tu cuerpo es un instrumento de cuerdas y que hay un duendecito aburrido las 24 horas y enojado con el mundo, si se quiere,
que se toma el trabajo de tensar y soltar las cuerdas en un lugar determinado del cuerpo, que en general el movimiento o la sensación en la culebrilla es que es una frecuencia circular que ataca a los nervios. Entonces este duendecito es como que va pulsando o tirando de las cuerdas alrededor de la zona en ese movimiento circular. Es muy doloroso, pero generalmente está localizado en una zona del cuerpo con ese movimiento transversal circular. En el caso de la fibromialgia, por lo menos en mi caso, hay un punto determinado del cuerpo donde se focaliza, si se quiere, el punto de inicio del dolor. Es como si fuera cuando ocurre un temblor o un terremoto, el punto donde ocurre, y desde ahí las réplicas, si se quieren, van expandiéndose y tomando distintas zonas del cuerpo. Entonces es como si fuera esas cuerdas de la culebrilla o del herpes de Zoster, pero que en vez de en un movimiento circular, toman todo lo a largo y ancho del sistema nervioso central. De hecho, la culebrilla es eso, un algo que toma al sistema nervioso central, si se quiere, llamémosle el director de orquesta, que hace que ese director de orquesta pierda la noción de la intensidad del dolor, el registro, como si se volviera sordo o perdiera la traducción del dolor. Entonces, cualquier toque se siente igual en el cuerpo que un martillazo. La fibromialgia es eso. El umbral de dolor desaparece, hay cero tolerancia al dolor, al frío, a los ruidos fuertes, a los movimientos bruscos. Y es muy complicado de explicarle a quienes nos rodean de eso que nos está pasando. ¿Cómo le transmitís al otro que la frenada del auto a 40 kilómetros por hora en el semáforo a vos te rompe? ¿Cómo explicarle al otro que una mano en el hombro te desarma? Que un grito te tensa de tal manera que te duelen todas las fibras del cuerpo. En mi caso he llegado a la conclusión, no sé si es correcto o no, pero que fue la forma que encontró mi alma de que me gritaran todas las fibras del ser para que yo pudiera parar, mirarme, reflexionar y ocuparme de mí y de mi recorrido. Lo que les leí es parte de un libro que en algún momento terminaré, pero quiero transmitir eso. No resignen la sanación, no la pongan en manos de ninguna técnica, de ningún profesional, de ningún remedio, y esto no significa dejar los procesos que están haciendo a nivel acompañamiento médico o terapéutico, sino que permítanse ser los propios exploradores de lo que están sintiendo. Lleven un cuaderno, lleven registro, día a día si se quiere, o una vez a la semana, como un raconto de las experiencias, de las vivencias, de lo que el cuerpo fue
manifestando en esa semana o en esos días, porque es como construir el propio manual de escucha al cuerpo. A mí, en los momentos de mayor intensidad de dolor, lo único que me ha servido, y me sirve aún cuando por alguna situación el cuerpo responde automáticamente desde ese lugar, son los ejercicios de respiración. No hay ninguno en particular, no hay ninguna técnica para mí en particular. Yo fui buscando simplemente, como dije en algún video anterior, inspirar, sostener y soltar. Al principio ni siquiera podía inspirar profundo porque eso implicaba un estallido de las fibras del ser, de mi cuerpo. Pero es la única técnica que a mí me funciona para no llevar a la mente el dolor y no entrar en esa vorágine de ansiedad y de sostener el dolor, porque lo mental lo que hace es acelerar, si se quiere, y es como que las señales o las órdenes que el sistema nervioso envía son todavía mayores y más detonantes de las respuestas corporales. Entonces, para mí el respirar, el frenar, aún si estoy en el medio de la calle o en una conversación con alguien o haciendo algo, es frenar, ocuparme de respirar, porque eso me trae al centro otra vez, cambia el canal, la mente necesita enfocarse en ese proceso respiratorio, y ahí es donde el cuerpo afloja y puedo otra vez retomar mi propio ritmo. Me costó, vuelvo a decir, animarme a hacer este video. Alguien en un video anterior criticó que yo hablaba desde mis sentires y no desde las fuentes fidedignas. Hoy puedo decirles que la única fuente fidedigna en el proceso de sanación es el paciente. Puedo escuchar absolutamente todas las sugerencias, pero la única respuesta es la que el cuerpo me da, la que mi sistema, todos mis campos entran en concordancia, y la respuesta es un aflojarme y poder transitar. Para un paciente con fibromialgia, cualquier situación puede ser extrema, las más simples si se quiere. Yo he tenido momentos de no poder abrir un frasco, de no poder tomar un objeto que estaba a la altura, porque este simple movimiento a mí me descompensaba. No poder hacer cosas simples como recogerme el cabello, secarme, pasarme el toallón en la espalda. Eran movimientos que para mí eran terriblemente dolorosos. Es un proceso de restauración que lleva tiempo, no ha terminado en mi caso, sigo aprendiendo día a día de mi proceso, pero implica la paciencia, la constancia, el sostenernos en el proceso, y cada paso, cada día es un premio de haber trascendido o haber superado determinadas pequeñas cosas que no podíamos hacer. Lleva tiempo, vuelvo a decir, pero se puede. No se queden con el diagnóstico determinista de que no tiene cura. Yo parto de la base de
O sea, a mí cuando me decís esto no se puede, esto es imposible, es como si me invitaras, me desafiaras a ponerme en movimiento e intentar el proceso. La fibromialgia en general o mayormente se da en mujeres y creo que tiene mucho que ver con la autoexigencia, o por lo menos hablo desde mí, la autoexigencia que nos ponemos para cumplir numerosos roles, para demostrar el merecimiento, la capacidad, la tenacidad, lo que somos desde un lugar de negación a quienes somos. Por eso en otro video hablé de esto. Vuelvo a decir, no tengo intenciones de confrontar, sí de dar o acompañar, si se quiere, a quienes están transitando esto, porque es un proceso difícil, doloroso, que como no tiene síntomas visibles ni en estudios, ni al cuerpo, cuesta mucho en lo familiar, en lo vincular, explicarle al otro para que el otro tenga alguna idea de lo que estamos transitando. Esa es mi idea. Quisiera hacer llegar a quienes están transitando esto toda la fortaleza que necesitan, y desde mi convicción de que en este o en cualquier otro proceso de sanación, lo más importante es lo que nos pasa, lo que le pasa al paciente. A quienes son terapeutas de cualquier disciplina, tómense el trabajo de mirar y escuchar lo que el paciente quiere contarles. Ábranse, abran el corazón a escuchar lo que el otro está sintiendo. No pretendan ser portadores de la sanación mágica, no pretendan imponer una técnica, no pretendan tener razón. Solo el paciente sabe lo que está sintiendo, solo el paciente puede contarte lo que le pasa. Y para llegar a ese diagnóstico ha transitado por un montón de lugares, por un montón de diagnósticos, por un montón de frustraciones. Y el destejer, porque en realidad no deja de ser más que, o es por lo menos mi percepción en el cuerpo, como una maraña de músculos, tendones y nervios, si se quiere, como un gran enredo de tanza o de lana, esas marañas que se hacen, que para llegar ahí fueron muchos tiempos o situaciones de negación, de renuncia, de no abrirnos a lo que nos sucedía, de taparlo, de hacer de cuenta que no pasaba nada y seguir exigiéndonos el rendimiento, el poder con todo, el cumplir con los tiempos y propósitos que nos habíamos planteado. Eso no se rompió ni se enredó en un día, ni en una semana, ni en un mes. Eso es un proceso muy largo hasta que llegó a esa maraña de tejidos y nervios y músculos y demás. Entonces, darnos el tiempo, la paciencia, la compasión para con nosotros mismos, para ir desenredando paso a paso eso que se formó
en algún sector determinado del cuerpo, pero que se irriga o se irradia al resto del sistema. Eso, quería compartir mi fe, mi constancia, mi perseverancia en el proceso de sanación. Creo que cada uno de nosotros está embarcado en un viaje del héroe o del guerrero, y la fidelidad a nosotros y el hacernos cargo y responsables de nuestro proceso es la mayor parte del camino. Así que nada, gracias por haber llegado hasta acá. Pueden dejarme en comentarios si quieren preguntas, sentires. Iré compartiendo cuando me nazca parte de esto. No hay una fórmula, no hay una técnica. Pueden ayudar temas alimenticios, pueden ayudar temas de trabajo con el cuerpo, pero no hay una fórmula. Cada uno de nosotros o de quienes lo transitamos necesitamos ir probando, determinando o escuchando al cuerpo cuando eso resuena, cuando eso nos hace bien o cuando eso no nos hace bien, y quizás nos hace retroceder, porque me ha pasado. Entonces, el mejor camino de sanación es respirar, estar presentes, escuchar lo que el cuerpo nos dice, escuchar lo que las emociones nos están expresando y que se manifiestan rápidamente en el cuerpo, ser pacientes para con nosotros mismos, ser compasivos y darnos espacios de escucha, de abrazo para nosotros y seguir. Se puede estar bien, se puede estar mejor, se pueden aliviar muchísimo los síntomas. Queda, desde mi lugar, queda ahí como un punto neurálgico, que fue el punto inicial de concentración de algún episodio postraumático, de alguna crisis, de algún enojo, de alguna contractura, si se quiere, que termina instalándose y desde ahí se expande. Ahí queda un punto neurálgico que nos hace de termómetro, de alarma, cuando nos estamos desviando, despistando, siendo infieles a nosotros, dejándonos de lado. Así que la idea de este momento era transmitir la esperanza, las ganas de que ojalá cada uno de quienes lo están padeciendo tomen el compromiso de sentirse mejor paso a paso. Es una restauración de los distintos campos energéticos, emocionales, de ir retejiendo eso que somos como humanos, más allá de un órgano, de un músculo, de una articulación. Así que nada, gracias. Y bueno, volveré en algún momento, en cualquier momento, pero de verdad les digo, se puede estar muchísimo mejor, se puede mantener la independencia en el movimiento, se puede restaurar el movimiento y la mejor fluidez del cuerpo. Así que no decaigan, no bajen los brazos, no renuncien, asuman el compromiso de estar un poco mejor. Y si tienen familiares o amigos que no terminan de entender, pueden compartirles este video si quieren, para que quizás entiendan que lo que les pasa de verdad. Gracias y hasta luego.